Hola detectives, hoy platicaremos de un crimen atroz. Dicen que los monstruos no existen, pero a veces el verdadero horror está más cerca de lo que imaginamos. Una adolescente, una historia de abuso, y un crimen tan frío que dejó sin palabras a toda una comunidad. Recuerda contarnos, ¿qué teorías tienen? ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones. Su voz es clave en esta investigación. Dicen que para ser malvado hay que ser profundamente inmoral y perverso. Si esa es la definición técnica, estoy seguro de que estarás de acuerdo en que Cassandra Borg se lleva la corona como adolescente malvada sin revelar demasiado por ahora. Cassandra era una adolescente terrible que no aceptaba un no por respuesta. Y después de que la enviaran a vivir con sus abuelos, ella les pagaría su generosidad y paciencia de la manera más repugnante. Entonces, ¿qué hizo que Cassandra fuera tan podrida hasta la médula? ¿Cómo lidiaría su familia con su terrible comportamiento? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Hola a todos. Mi nombre es Adrian. Este es el caso de Cassandra Borg. Bienvenidos al estado de Georgia, amigos. El estado del durazno tiene muchas cosas buenas. Pero, en cualquier caso, dos de los habitantes de una pequeña ciudad llamada Lawrenceville, en el estado de Georgia, eran Wendy y Randall Bjork. Lawrenceville, con una población de 31,000 habitantes, se encuentra en la frontera noreste de Atlanta. Wendy y Randall Bjork eran la pareja de ancianos perfecta. Tenían una familia amorosa y eran muy respetados en su comunidad local de Lawrenceville. Estos hombres de 63 años, que llevaban casados varias décadas, eran la imagen perfecta de marido y mujer. Se los describía como personas amigables pero tranquilas. Era fácil vivir al lado de ellos. Se sabía que ayudaban con las tareas del jardín en los vecindarios locales y que hacían voluntariado en los centros comunitarios locales. Por eso, cuando su hija Amanda pidió ayuda con su problemática hija adolescente, les pareció natural que intervinieran y la guiaran porque, al ser tan directas, era evidente que ella lo necesitaba. Sin embargo, lo que no sabían era que, al aceptar a la joven Cassandra Bjork en su hogar, sus vidas cambiarían para siempre. Cassandra, llamada Cassie para abreviar, nació y creció en Duluth, Georgia. Vivía con su madre Amanda Sterling y su padrastro. Y aunque no se conoce bien la vida de Cassandra en sus primeros años, los lugareños dicen que, por desgracia, su infancia fue caótica y tumultuosa. Sin una figura paterna adecuada que la guiara, Cassandra era una niña rebelde con pocos o ningún tipo de modales. Carecía de la dirección de ninguno de sus padres y básicamente la dejaban sola para hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Cuando tenía 16 años, esto dio lugar a una terrible relación con las fuerzas del orden, a la que acudió en busca de numerosos delitos, entre ellos el consumo de alcohol siendo menor de edad, el consumo de marihuana, el hurto en tiendas, la agresión doméstica, las faltas a la escuela y las fugas de casa. Rápidamente se relacionó con las llamadas malas compañías. Y cuando su madre finalmente se hartó de su mal comportamiento, por desgracia ya era demasiado tarde para cambiar nada. La adolescente había desarrollado una actitud egoísta de o a mi manera o a la calle. Con su hija tan fuera de control, Amanda necesitaba ayuda desesperadamente. Así que llamó a sus padres para ver si podían hacer algo para ayudarla. Amanda pensó que si podía alejar a su hija de todo el drama de la casa y la escuela, tal vez podría empezar de nuevo y cambiar su vida. Y así, en el año 2016, Wendy y Randall solicitaron la custodia de Cassie. Como resultado, se mudó de Duluth para reunirse con sus abuelos en Lawrenceville. Pero Cassie dejó en claro de inmediato que no estaba contenta con ese arreglo. Se mostró enojada
No respondió, y fue bastante grosera con las demandas de sus abuelos y desafió de inmediato su autoridad. Como resultado, la tensión comenzó a crecer. Pero, como ves, los abuelos de Cassie creían que, en el fondo, ella no era una mala persona. Simplemente, había crecido en un entorno insalubre. Para intentar convencer a su nieta, le explicaron que no podía quedarse fuera de casa hasta tarde, no fumar ni beber, asistir a la escuela todos los días y hacer los deberes a tiempo. En realidad, lo esencial. Me reiría si hubiera tenido esto de niña. Pero, por supuesto, casi no tenía intención de cambiar su estilo de vida ni su actitud. Ya estaba acostumbrada a vivir con su madre, donde prácticamente podía salirse con la suya en casi todo, sin repercusiones. Punto. En la cara con en casi todo, sin repercusiones. Al principio, Wendy y Randall mantuvieron la paz y fueron bastante pacientes con ella, tratando de comprender que podría llevar algún tiempo antes de que se tranquilizara. Sin embargo, lo que tal vez subestimaron fue la terquedad de Cassie y su voluntad de salirse con la suya por cualquier medio necesario. Una vez que quedó claro que ninguna de las partes se doblegaría ante la otra, la tímida tensión se convirtió en una guerra absoluta, y a pesar de su inscripción inicial en la escuela secundaria local llamada Peach Ridge, su asistencia no duraría, ya que la joven abandonó la escuela y se negó a ir a clase. Y sin la escuela que la ayudara a mantenerse a salvo, comenzó a causar más problemas en la nueva zona de Lawrenceville. Según los registros policiales, la policía local tuvo que acudir a la casa de Bjork 31 veces entre 2016 y 2017. 9 de esas llamadas eran de vecinos que a menudo oían gritos y golpes en la casa, y 18 llamadas eran directamente de Wendy y Randall, que veían constantemente cómo su nieta se escapaba de casa. Algunas de esas llamadas se referían a disputas domésticas en las que Cassie se volvía físicamente violenta contra sus abuelos. Otros incidentes incluían beber o fumar ilegalmente en el hogar, y estos altercados con la ley, lamentablemente, se agravaron. En el invierno de 2016, los agentes llegaron a la casa de los Bjork cuando los abuelos de Cassie llamaron para informar que había agredido físicamente a Wendy. Según informes oficiales, Wendy dijo a los oficiales que ella y Cassie estaban discutiendo después de que la habían sorprendido bebiendo nuevamente. Después de que le dijeran que tuviera cuidado con su lenguaje, Cassie agarró un vaso lleno de agua y se lo arrojó a su abuela, pero por poco no la alcanza, ya que se estrelló contra la pared detrás de ella. Sus acciones fueron muy preocupantes. Este arrebato fue innecesario y podría haber herido gravemente a su abuela al hacerlo. Cuando el oficial que respondió habló con las dos, quedó bastante claro que a Cassie no le importaba una mierda. Mientras Wendy intentaba explicar la situación con la mayor calma posible, Wendy y Cassie la interrumpían continuamente. Al mismo tiempo la insultó a ella y a los otros oficiales y en general se mostró grosera. Si bien no se obtuvo ningún resultado legal de este incidente, el pésimo comportamiento de Cassie obviamente estaba afectando a sus abuelos. Es decir, pónganse en su lugar por un momento. Intentaban guiar a su nieta con todo el amor y apoyo posibles, pero lo único que recibían a cambio era pura rudeza y agresión. El absoluto desdén de Cassie por cualquier autoridad hacía que fuera extremadamente difícil para Wendy y Randall coexistir con ella. Ahora bien, no he visto ninguna referencia a esto en ningún documento judicial ni en ningún informe policial, y es solo una opinión mía como psicólogo de salón. Pero con tanto odio hacia la autoridad y sus acciones que eventualmente siguieron, me pregunto si ella sufría de trastorno negativista desafiante. Como mencioné antes, era conocida por escaparse de casa y no era raro que se escapara por la noche y se ausentara durante varios días seguidos. Cada vez que desaparecía, Wendy recurría a Facebook para pedir ayuda y crear carteles de desaparecida para difundir la noticia. El 1 de abril de 2017, por desgracia,
no fue diferente. Una vez más, Cassie decidió someter a sus abuelos a una gran agitación emocional. Y una vez más, Wendy fue a Facebook desesperada en busca de ayuda, pero ella y todos los demás en ese momento no lo sabían. Pero esa sería la última vez que publicaría en Facebook porque, unas pocas horas después, se quedó en silencio. A las 11:18 p.m. se leyó su último mensaje de texto. Me voy a dormir pronto. Tal vez mañana sea mejor. Todo lo que puedo hacer es esperar lo mejor, y esperar lo peor no debería ser tan difícil para ninguno de nosotros. Este mensaje contenía una gran dosis de ironía oscura porque, después de enviarlo, nadie volvería a saber nada de ella, lo cual era muy inusual porque siempre mantenía a la gente informada. A medida que pasaban los días, los miembros periféricos de la familia comenzaron a preocuparse. «Verá, Wendy y Randall», no respondían a ninguno de sus mensajes ni llamadas telefónicas, por lo que se solicitó una verificación de bienestar. Cuando los agentes llegaron a la casa, inmediatamente sintieron que algo andaba mal. A pesar de tocar la puerta varias veces, nadie respondió. Los agentes decidieron esperar un día más antes de intervenir, pero cuando volvieron al día siguiente no recibieron respuesta en la puerta. El 8 de abril, recibieron una llamada por radio aparentemente sin relación con el caso. En la localidad cercana de Lawrenceville, se informó de una agresión doméstica en una de las casas de la zona. Sin embargo, cuando llegaron los agentes, los agresores ya habían huido del lugar. Sin embargo, los agresores fueron identificados de inmediato, y como era de esperar, entre ellos se encontraban Cassandra Borg y su novio de 19 años, Johnny Ryder. Habían entrado ilegalmente en la casa de la hermana de Johnny y su novio, y lamentablemente sus crímenes no terminarían allí. La hermana de Johnny y su novio regresaron a casa esa misma tarde y encontraron la casa completamente desordenada. El dormitorio estaba hecho pedazos. Faltaban varios objetos y los muebles estaban dañados sin posibilidad de reparación. Y de pie en medio del dormitorio, sonriendo burlonamente, estaban Cassie Bjork y su novio Johnny. Se desató un altercado entre las dos parejas y Johnny roció a su hermana con pimienta en la cara, haciéndola caer de rodillas. Luego comenzó a golpear a su novio en la cara, mientras Cassie iba a buscar un bate de béisbol. Luego golpeó a la hermana de Johnny en la cabeza, el cuello y los hombros, y ambos lucharon por sus vidas en el suelo. Cassie y Johnny huyeron al lugar y se llevaron el auto de su hermana. Ambas víctimas sufrieron heridas graves por el ataque y después de hablar con la policía, fueron escoltadas al hospital de inmediato. Mientras tanto, los detectives comenzaron a investigar la escena del crimen. Allí se dieron cuenta de que el coche en el que habían llegado Johnny y Cassie no era el suyo. De hecho, pertenecía a Wendy y Randall, que llevaban varios días desaparecidos. Cuando regresaron a la residencia de Bjork, los agentes fueron mucho más contundentes en su intento de obtener una respuesta esta vez. Pero, al no poder establecer una conexión, decidieron derribar la puerta. Fue entonces cuando un hedor abrumador a descomposición los recibió. Subieron las escaleras hasta el dormitorio principal. El olor era cada vez más fuerte, y al abrir la puerta del dormitorio, encontraron a Wendy y Randall muertos en el suelo. Ambos habían sufrido una muerte muy violenta. La pareja de ancianos tenía heridas de arma blanca en todo el cuerpo, y ambos habían sido víctimas de un traumatismo contundente en la cabeza. De repente, su silencio tuvo sentido para los oficiales. Todas esas veces que habían llamado a esa puerta principal, Wendy y Randall estaban adentro todo el tiempo, asesinados a sangre fría. El descubrimiento conmocionó por completo a la comunidad de Lawrenceville, y los vecinos no podían creer que la encantadora pareja que habían llegado a conocer ahora estuviera muerta. Como era de esperar, Johnny y Cassie se convirtieron inmediatamente en los principales sospechosos. Con Wendy y Randall muertos y su coche encontrado en la casa de la hermana de Johnny,
Estos dos conectaron los puntos a la perfección. Afortunadamente, con un equipo de trabajo entero dedicado al caso, el equipo no tardó mucho en localizarlos. De hecho, a la mañana siguiente los encontraron en un complejo de apartamentos cercano. Los dos se habían atrincherado en el apartamento de un amigo. Y, como era de suponer, no iban a entregarse fácilmente. La policía rodeó el lugar y mediante un altavoz les ordenó que salieran del apartamento con las manos en alto. Por supuesto, Johnny y Cassie se negaron. Y tras un enfrentamiento que duró más de una hora, la policía negoció sin éxito. Para inspeccionar la zona y obtener información, los agentes utilizaron un pequeño robot controlado a distancia para entrar en la propiedad. Fue entonces cuando la policía se dio cuenta de que los dos adolescentes estaban en realidad encerrados en el baño. Y después de entrar, los agentes se dieron cuenta de que los dos yacían en un charco de su propia sangre. En lugar de enfrentarse a la justicia por sus horribles crímenes, decidieron acabar con sus vidas juntos cortándose las muñecas con una cuchilla de afeitar. Afortunadamente, no tuvieron éxito en su pequeño plan, y la policía logró entrar, detenerlos y brindarles tratamiento médico. Posteriormente, la policía encontró a la pareja en la casa después de que los familiares pidieran una verificación de bienestar. Los agentes revisaron la casa a principios de semana, pero no pudieron establecer contacto. Regresaron a la casa durante la noche, después de encontrar el automóvil de la pareja en Rambling Woods Drive. Allí, los dos familiares del novio de la nieta denunciaron que los había golpeado con un bate de béisbol. La policía buscó a los adolescentes durante horas, y esta mañana recibieron una llamada. Los dos estaban en la residencia de McGinnis Ferry, en Suwanee. Los investigadores dicen que los dos se atrincheraron en un apartamento, lo que desencadenó un enfrentamiento con el equipo SWAT. La policía dice que una vez que ingresaron, encontraron a los adolescentes con heridas de arma blanca autoinfligidas. Hablamos con los vecinos de las víctimas aquí en Lawrenceville. Están conmocionados por el giro de los acontecimientos. Ahora, detenidos y después de haber recibido tratamiento para sus heridas, en realidad no ha pasado mucho tiempo hasta que los dos amantes adolescentes se han vuelto uno contra el otro. Lo he dicho muchas veces y lo diré de nuevo. Las parejas asesinas casi siempre terminan culpándose mutuamente. Cada una de ellas afirmó que la otra fue la que asesinó a Wendy y Randall mientras ellos observaban impotentes. Pero, durante el interrogatorio, Cassie sería la primera en revelar su historia, y finalmente revelaría lo que realmente sucedió la noche en que asesinaron a sus abuelos. Y así, la historia sigue. Cassie estaba harta de que sus abuelos intentaran controlar su vida. Estaba harta de su disciplina y, después de huir el 1 de abril, se reunió con Johnny para tramar un siniestro plan para asesinarlos. Diseñaron su método de ataque y teorizaron sobre cómo deshacerse de sus cuerpos. Más tarde esa noche, Johnny y Cassie estacionaron afuera de la residencia de Vigor y esperaron a que se apagara la luz. Y una vez que la casa quedó en la oscuridad, entraron a escondidas, sin darse cuenta de la tragedia que los esperaba. Wendy y Randall estaban arriba, preocupados por su nieta desaparecida. La querían mucho, y aunque estaba desaparecida, esperaban que estuviera bien. Mientras tanto, armados con una barra de hierro, un martillo, un bate de béisbol, cuchillos de carnicero y cinta adhesiva, Johnny y Cassie subieron sigilosamente las escaleras y se situaron justo fuera de la puerta del dormitorio. Escucharon para saber si estaban dormidos. Y cuando todo se calmó, fue cuando entraron. Johnny inició el asalto, tomó a la pareja de ancianos desprevenida y atacó sin piedad a Randall, mientras Cassie, impulsada por una oleada de energía, corrió al lado de Wendy y también la atacó en el proceso. Arrastró a su abuela fuera de la cama, la ató con cinta adhesiva y la llevó al baño. Luego la apuñaló varias veces en todo el cuerpo. En cuestión de segundos,
2 vidas fueron truncadas sin sentido. Después de su muerte, Johnny y Cassie colocaron cruelmente sus cuerpos sin vida en el suelo del dormitorio. Después sellaron las ventanas y las puertas con corcho, desesperados por contener el inevitable olor a descomposición. En una muestra de monstruosa indiferencia, se limpiaron y bajaron a relajarse. Después de los brutales asesinatos, pidieron comida para llevar y hablaron alegremente de sus acciones. Y apenas un par de horas después, organizaron una fiesta en su casa llena de drogas, mientras los abuelos de Cassie yacían muertos en el piso de arriba. Johnny y Cassie permanecieron en la propiedad durante varios días después de esto, pero salieron para atacar a la hermana de Johnny, que era solo la segunda de varias víctimas planeadas. La policía tardó varios días en descubrir a Wendy y Randall. De hecho, los equipos de limpieza forense tardaron muchas horas en limpiar finalmente la escena. Ahora que nuestros 2 adolescentes asesinos estaban detenidos y se habían vuelto uno contra el otro, quedó inequívocamente claro que ellos eran los responsables. Lo que es peor, Cassie también admitió que los 2 habían planeado asesinar a toda la familia de Johnny antes de poner también la mira en Amanda. De hecho, estaban tan cerca de la siguiente parte de su plan que incluso habían llegado a la casa de los padres de Johnny. Pero luego cambió de opinión cuando no reconoció los 2 autos en la entrada. Los detectives describieron este caso como sumamente único y perturbador. Quiero decir, la ciudad de Lawrenceville nunca había visto antes a un asesino tan sádico. Y una pequeña adolescente entre todas las personas. Esta historia conmovió al estado de Georgia por todas las razones equivocadas, y mucha gente quería verlas ahorcadas. Pero algunos se compadecieron debido a su edad. Al tener más de 18 años, Johnny probablemente hubiera recibido la pena de muerte si el caso hubiera llegado a juicio. Pero afortunadamente para él, dado que ambos habían llegado a un acuerdo, esto ya no era una opción. Después de declararse culpables de los asesinatos de Wendy y Randall Bjork y de asalto agravado y robo, nuestros tortolitos fueron sentenciados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, solo después de 60. Además de esto, fueron sentenciados a 21 años adicionales que debían cumplir simultáneamente con sus sentencias de cadena perpetua. El juez que presidía este caso dijo: «No estoy seguro de haber imaginado alguna vez que 2 jóvenes tan jóvenes cometieran un acto tan bien planeado, despreciable y atroz. La naturaleza despiadada y depravada de lo que ustedes 2 hicieron me dice que no vale la pena perder el tiempo en ello». Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Johnny parecía estar genuinamente arrepentido y pidió perdón a su familia y a la comunidad. Afirmó que el crimen fue horrible y malvado, y dijo que en su corazón sabía que merecía el fuego del infierno. Por otro lado, Cassie permaneció en silencio cuando se le ofreció la oportunidad de hablar y optó por llorar en silencio. Y, en cambio, tal vez nunca sepamos si lloraba por la muerte de sus abuelos o por la muerte de su propia vida. Pero debido a la naturaleza cruel y brutal de sus acciones, apostaría por lo segundo. La madre de Cassie dijo más tarde que no podía creer lo que había sucedido, y que nunca supo que su hija fuera capaz de hacer algo tan malvado. El caso terminó con la vida de una pareja de ancianos truncada, una comunidad tambaleándose por sus asesinatos y 2 adultos jóvenes abandonados a su suerte en prisión durante las siguientes décadas. Wendy y Randall Bjork eran miembros respetables de Lawrenceville, pero al final, lo que importaba no era cómo trataban a los demás, sino cómo los trataban los demás. Al intentar ayudar a su hija y a su nieta, pagaron el precio máximo por intentar ser buenas personas. Lamentablemente, este caso es el mejor ejemplo de lo que puede pasar cuando un mocoso insensible se descarrila. Es bastante único ver a un asesino tan joven, especialmente cuando se trata de un asesinato familiar. Quiero decir,
Hay canales enteros de YouTube dedicados solo a este tipo de asesinos. Así que, sí, este es bastante complicado. De todos modos, creo que con esto terminamos el caso de hoy. Pero antes de que se vayan, realmente quiero saber qué piensan sobre esto. En primer lugar, ¿creen que la madre de Cassandra, Amanda, tiene algo que ver con esto? Quiero decir, ella no pudo controlar a su hija desde una edad muy temprana. ¿Significa eso que ella es parcialmente responsable? ¿O crees que Cassie era simplemente un huevo podrido destinado a convertirse en una asesina sin sentido? Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like, y me aseguraré de hacer más casos similares. Algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco, y nos vemos en mi próximo video.